Bien, elipses. ¿Qué es una elipse? Es el conjunto de todos los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos que se llaman focos, que en este dibujo serían estos dos, es constante, o sea, siempre es la misma y mayor a la distancia entre F1 y F2. Fíjense, por ejemplo, este punto de acá, si suman estas dos distancias, es lo mismo que este de acá, se suman estas dos distancias y así para cada uno de estos puntos de la elipse. Como observación, la suma de las distancias de un punto P a dos puntos fijos nunca va a ser menor que la distancia. Esto es el mínimo de distancia posible. Pero puede llegar a ser igual si estamos sobre este segmento, sobre el segmento F1, F2. Y si le pedimos que sea más grande, una distancia más grande, eso nos va a dar una elipse. Vamos a ver ahora el procedimiento para graficar una elipse. Podemos observar estos dos clavitos que tenemos acá, representarían los focos. Y esta soga, si uno va viendo cada uno de estos puntos, representaría la suma de las dos distancias, que va a ser fija. ¿Por qué? Porque la medida de esa soga es fija. Entonces, ahora vamos a ver cómo la podemos graficar. Estiramos bien y bien teniendo estirado vamos marcando todos los puntos que se nos forman. Si se fijan ahí, eso nos va a dar media elipse. Cambiamos la soga de lado. Y esos puntos, fíjense que también están a una misma distancia. Entonces, finalmente, ese gráfico que se nos formó es una elipse. Estos dos son los focos y la suma de las distancias es la medida de la soga. Vamos a ver ahora cómo obtener la ecuación de una elipse. Los focos, llamados F1 y F2, por comodidad para obtener la ecuación, lo vamos a pensar sobre el eje X. Después vamos a deducir la ecuación sobre el eje Y. Después, más adelante, vamos a ver qué pasa si está trasladado y en otras unidades qué pasa si esta figura está rotada. Pero bien, si tenemos esta situación, los focos sobre el eje X de coordenadas menos C0 y C0, ¿qué es lo que sabíamos de cada punto de la elipse? Que la distancia de esos puntos a los focos era fija, lo vamos a llamar 2A a esa distancia, y que era más grande que la distancia entre los focos. Entonces, a partir de acá vamos a deducir la ecuación. Planteamos la fórmula de distancia. Recuerden que los focos tenían coordenadas C0 y menos C0, por eso si tenemos un punto arbitrario X, Y, nos va a quedar así, de la fórmula de distancia entre puntos. Restamos esto en el otro miembro y vamos a elevar al cuadrado. Entonces acá la raíz no nos va a quedar y tenemos esto. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir distribuyendo. El cuadrado de esto sería x cuadrado, 2 por este es este, y este al cuadrado es esto. Y hacemos lo mismo en esta parte. Así que nos queda 4 al cuadrado, 2 veces este por este, que sería esto, más este al cuadrado, que como teníamos la raíz, se va a simplificar y va a quedar esto. ¿Qué hacemos después? Bueno, fíjense, el y al cuadrado y el y al cuadrado se simplifican y esto también lo distribuimos. Entonces nos quedaría x cuadrado, 2x por c y c cuadrado. Esto sería el cuadrado de este binomio. ¿Y ahora qué pasa? El x al cuadrado también se simplifica con este x al cuadrado. Este c al cuadrado también se simplifica con este c al cuadrado. Sumamos la raíz, nos queda acá, y nos quedaba este 4a cuadrado, este 2x por c, que acá lo teníamos restando, entonces por eso es que acá nos queda más 4x por c. Y finalmente, como tenemos 4 multiplicando a todos los términos, dividimos por 4 y llegamos a él. Ahora volvemos a elevar al cuadrado, nos va a quedar este al cuadrado, a cuadrado, por... Y acá la raíz se simplifica, así que nos queda esto. Y todo esto elevado al cuadrado. Y otra vez distribuimos todo y vamos a llegar a esta cuenta que tenemos acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a acomodar, fíjense, estos
se simplifican, y vamos a juntar todo lo que tenga X o Y de un miembro y todo lo que no del otro. Entonces, este sería este se había simplificado, este lo dejamos restando en el segundo miembro, este lo dejamos acá, este lo dejamos ahí, este se había simplificado y este lo restamos al primer miembro. Bien, entonces de acá, fíjense que de este y de este se puede sacar factor común x al cuadrado, que eso es lo que tenemos acá. Y este lo copiamos. Y de estos dos podemos sacar factor común al cuadrado, entonces sacamos y nos queda eso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una sustitución. A todo esto que está acá, lo vamos a llamar b cuadrado. ¿Qué es lo que sabemos de ese b cuadrado, a cuadrado menos c cuadrado? Como él es más grande que el c, esto va a ser positivo, ¿sí? Entonces nos quedaría acá. Y no hay ningún problema, o sea, tiene sentido ponerle b cuadrado, no hay ningún problema al dividir, tanto por a como por b, porque son medidas, son positivas. Entonces, vamos a dividir. Una vez que tenemos copiada esta expresión con esta sustitución, todo por a cuadrado por b cuadrado. Entonces acá, el b cuadrado se va a simplificar y me va a quedar x cuadrado sobre a cuadrado. Acá yo ya tenía un a cuadrado, al dividirlo por a cuadrado sobre b cuadrado, me va a quedar b cuadrado en el denominador. Y acá, como esto era a cuadrado por b cuadrado, al dividirlo por sí mismo nos va a quedar 1. Entonces, finalmente, esta va a ser la ecuación de una elipse. Siempre que vean x al cuadrado sobre un número elevado al cuadrado más y cuadrado sobre otro número elevado al cuadrado igual a un 1, eso representa gráficamente una elipse. Bien, vamos a ver cómo dibujarla. Vamos a tener dos casos de elipse. Nosotros hicimos el desarrollo para el caso A más grande que B, los dos mayores a C. Esta dijimos que es la ecuación. ¿Cómo dibujo la elipse? Bueno, fíjense, si ustedes sacan las intersecciones con los ejes, les va a quedar que corten X en el A0 y menos A0, o sea, en estos dos vértices, y corten Y en estos dos vértices. Entonces, lo que uno suele hacer es primero calcular esos vértices para luego poder dibujar. Los vértices principales son en este caso estos dos, siempre vamos a llamar principales a los que se encuentren sobre la misma recta que los focos, que eran estos dos, y los secundarios, los otros dos vértices. El eje de mayor longitud, ¿sí? El eje mayor es este, sobre el que se encuentran los focos, y mide 2A, porque esta medida de acá a acá es A, y de esta medida de acá a acá es A. Y el eje menor es, en este caso, vertical y mide 2B de acá a acá y de acá a acá. Los focos sabíamos que tenían esta forma y lo que cumplen es con esto, porque esta es justamente la sustitución que hicimos. Que B cuadrado es igual a A cuadrado menos C cuadrado. Eso para el caso en que los focos se encuentren sobre el eje X, o es lo mismo que decir que el A sea más grande que el B. Ahora, si tenemos al revés, si el B es más grande que el A, los focos van a estar sobre el eje vertical, se va a obtener la misma ecuación, van a hacer lo mismo, la única diferencia es que al tener los focos acá, esta fórmula va a cambiar. Va a cumplir, ahora, el A es más chico que el B, entonces lo que va a cumplir es que A cuadrado es igual a B cuadrado menos C cuadrado. Vamos a hacer un par de ejemplos. Nos decía, dada esa elipse, encontrar los focos y trazar la gráfica. Bueno, lo primero que tenemos que observar es que no tiene la forma canónica de una elipse. La forma canónica es x cuadrado sobre un número elevado al cuadrado más y cuadrado sobre otro número elevado al cuadrado igual a un 1. Y acá nosotros tenemos un 144. ¿Sí? No tenemos un 1. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para acomodar esta ecuación y llevarlo a esa forma? Dividir ambos miembros por 144. ¿Sí? Tenerlo así.
9i cuadrado sobre 144 igual a 144 sobre 140. Bueno, ¿por qué? Porque ahora vamos a poder simplificar. Esto nos va a quedar x al cuadrado sobre 9 más y al cuadrado sobre 16 igual a un 1, que era lo que queríamos. Entonces, ahora sí, esta es la ecuación canónica de una elipse. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para graficarla? Necesitamos sacar los vértices. Fíjense, acá la al cuadrado sería igual a 9. Entonces, nuestro valor de A es 3. Y eso nos quiere decir que vamos a tener un vértice que es el 3, 0 y otro vértice que es el menos 13. Nuestro valor de b al cuadrado es 16, o sea que el b sería 4. Entonces vamos a tener un vértice que es el 0, 4 y otro que es el 0, menos 4. Con esos datos ya podemos graficarlo, pero aparte nos pedían que calculemos sus focos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? En este caso, fíjense que el B es más grande que el A, entonces los focos van a estar ubicados sobre el eje Y. Entonces, lo que tenemos que ver es la segunda fórmula para calcular los focos, ¿sí? Que nos decía que A al cuadrado es igual a B al cuadrado menos C al cuadrado. ¿Y qué podemos hacer? El A ya lo teníamos, era 9 el al cuadrado, entonces acá lo reemplazamos. El B al cuadrado lo mismo, menos el C al cuadrado. O sea que C al cuadrado es 16 menos 9, C al cuadrado es 7, o sea que C va a valer raíz de 7. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de los focos? Recuerden bien que estaban sobre el eje Y, entonces las coordenadas serían 0 raíz de 7 y 0 menos raíz de 7. Esos serían los dos focos de la elipse. Vamos a graficarla ahora, la elipse. ¿Qué es lo que nos conviene hacer? Marcar los vértices que fuimos obteniendo. Y una vez que tenemos esos 4 vértices marcados, lo que vamos a dibujar es la elipse, ¿sí? Como si fuera el huevo que pasa por esos 4 puntos. Y eso finalmente nos va a quedar así, y ese es el gráfico de la elipse. Vamos a hacer ahora el ejemplo 2. El ejemplo 2, en vez de darnos la ecuación y pedirnos que obtengamos los datos, nos da al revés. Nos da un par de datos, un par de vértices y los focos, y nos pide que encontremos nosotros la ecuación. Entonces, ¿cuál sería la idea? Primero que nada, ubicarse. Les va a convenir hacerse un dibujo aproximado para ver la situación. Tenemos un vértice en 4, 0. Tenemos otro vértice en menos 4, 0. Podría ser que los focos se encuentren sobre esta recta o sobre esta. Va a ser una elipse de esta forma. Y como los focos se encuentran sobre el eje X, nuestra condición va a ser que el A es más grande que B. Ahora, miremos si tenemos algún dato. Como la distancia del centro a B1 es 4, eso es lo mismo que nos den el dato de A. O sea, lo que nos están diciendo es que justo A vale 4. Entonces, la ecuación de la elipse casi que ya la tenemos, ¿sí? Sería esta. Lo único que nos faltaría es sacar el B. Si nos hubieran dado un vértice sobre el eje Y, podríamos calcular el B, pero no lo tenemos. Pero sí sabemos la relación que hay entre A y B. Para este caso sabíamos que B al cuadrado es igual a al cuadrado menos C cuadrado. Y tenemos que A al cuadrado es 16. Y ahora bien, entra en juego el dato del foco. La distancia del centro al foco, recuerden que ese sería el valor de C.
O sea que en este caso C vale 2. Y de ahí podemos deducir que b cuadrado es igual a 16 menos 4. O sea que b cuadrado es 2. B valdría raíz de 12 o directamente si queremos lo podemos reemplazar en la ecuación, como lo que nos interesa era el b al cuadrado. Acá podemos poner directamente sobre 12 y finalmente esta es la ecuación de la elipse que queríamos encontrar. Y como última observación, si justo A es igual a B, no es que uno sea más grande que el otro, fíjense en la fórmula esta, tanto en esta como en la otra, eso va a pasar cuando el C valga 0. Bueno, o sea que la distancia del foco al centro es 0. Entonces lo que ahí estamos diciendo es que tenemos un único foco y en ese caso, si miran la ecuación, si el A fuera igual al B, lo podemos expresar como x cuadrado más y cuadrado igual a un número elevado al cuadrado. Entonces lo que nos va a dar es justo una circunferencia. Entonces por eso vamos a decir que la circunferencia es un caso particular de elipse. O sea, si es una circunferencia, también va a ser una elipse.